El edificio respira antes de que alguien entre. No es una metáfora cómoda ni una licencia poética para adornar el plano inicial de esta historia. Es una certeza que aprendí con el cuerpo. A las 6:30 de la mañana, cuando la ciudad todavía bosteza y el vidrio conserva el frío de la noche, el lobby exhala un aire distinto, como si hubiese pasado la madrugada soñando con otros siglos. El guardia de seguridad jura que es el sistema de climatización. Yo, que vine a investigar una anomalía urbana, sé que el aire huele a tierra mojada y a metal antiguo. El tipo de olor que no debería existir en un edificio moderno levantado sobre hormigón pulido, acero cepillado y promesas de eficiencia energética. El proyecto se llama Horizonte Norte y fue celebrado como un hito. Fachada inteligente, terrazas verdes, oficinas flexibles, vistas abiertas. Una postal del futuro clavada en un barrio que aprendió a mutar sin pedir permiso. Los renders mostraban gente sonriendo con café en la mano y plantas que nunca se marchitan. La conferencia de prensa habló de progreso, inversión y empleo. Nadie mencionó el subsuelo. Nadie dijo que durante la excavación las máquinas se detuvieron como animales asustados. Nadie explicó por qué los obreros pidieron cambiar de turno y por qué algunos no volvieron. Llegué con la excusa del periodismo inmobiliario, un perfil amable, datos duros, cifras que aquí no voy a escribir porque en esta historia los números importan menos que los latidos. Traía una libreta y una grabadora, y una sensación persistente de estar llegando tarde a algo que ya había empezado mucho antes de mí. El ascensor me llevó hacia abajo con un silencio que no encajaba con su velocidad. En el panel, las luces se encendían y apagaban como luciérnagas nerviosas. En el descenso, el olor volvió más denso, con un eco de bosque después de la lluvia. El subsuelo es un lugar que no figura en los folletos. Un espacio de servicio, dicen. Técnicos, cableado, tanques. Pero hay un pasillo que no aparece en los planos aprobados. Un pasillo que se curva apenas, lo suficiente para engañar al ojo. Allí, el suelo vibra con una cadencia que no pertenece a ningún motor. Puse la mano en la pared y sentí calor, como si detrás hubiese una piel viva. Fue en ese punto donde entendí que no estaba ante una falla, sino ante una frontera. La historia oficial sostiene que el terreno fue un baldío durante décadas, un vacío conveniente para levantar cualquier cosa. La hemeroteca contradice con delicadeza. Recortes amarillos hablan de una casa derrumbada en un incendio extraño, de vecinos que juraron escuchar campanas donde no había iglesia, de un pozo tapado a las apuradas tras un hallazgo que nadie supo describir sin perder la compostura. Los archivos municipales tienen páginas arrancadas, los nombres se repiten y luego desaparecen. Hay silencios que pesan más que cualquier prueba. Hablé con una arquitecta del equipo original, ahora retirada. Me recibió con plantas y ventanas abiertas. Dijo que el diseño había cambiado muchas veces, que hubo noches sin dormir, que el suelo se comportaba como si recordara. No citó palabras ajenas, narró sensaciones. Dijo que el edificio pedía otra cosa, que cada vez que intentaban reforzar una columna, el terreno devolvía una resistencia suave pero insistente, como una mano que se aparta y vuelve a empujar. Dijo que el portal, aunque nadie lo llamó así en las reuniones, era una herida que cicatrizaba mal. La idea del portal no surgió de la nada. Apareció primero como una broma nerviosa entre ingenieros, luego como una hipótesis incómoda en un informe interno. Al final como un rumor que caminaba por los pasillos con zapatos de seguridad. No es un agujero luminoso ni un vórtice de ciencia ficción. Es más íntimo y más peligroso en un pliegue, un lugar donde el tiempo se adelgaza y deja pasar corrientes, un sitio donde las historias se superponen y se tocan sin pedir permiso. La primera vez que lo vi, no lo vían, lo sentí. Anne-Marie Brief, una presión detrás de los ojos, el sonido de pasos que no eran los míos. Vi sombras que no correspondían a las luces, vi una mano que no estaba, sosteniendo una herramienta de otro siglo. El pasillo respiró conmigo y entendí que el edificio no había sido construido sobre el portal por accidente. Alguien lo había intuido. Alguien decidió cubrirlo, domesticarlo, capitalizarlo. El futuro, pensé, a veces se edifica sobre el miedo a mirar atrás. Salí al exterior con el pulso acelerado. La ciudad seguía su ritmo, los cafés abrían, los colectivos pasaban, la vida insistía. Pero yo ya había cruzado una línea. En el reflejo del vidrio, mi cara parecía la de alguien que trae una noticia imposible. No sabía todavía cómo contarla sin traicionar lo que había sentido. Tampoco sabía que el edificio, paciente, me había elegido para narrar su respiración. Volví al día siguiente con una excusa más honesta y menos cómoda, quería entender. El periodismo investigativo tiene esa coartada noble, pero también una trampa. Creemos que mirar de cerca nos protege. El edificio no parecía ofendido por mi regreso. Al contrario, el lobby me recibió con una luz más cálida, como si hubiera ajustado su humor. El guardia levantó la vista y sonrió sin saber por qué. Dijo que el aire estaba raro otra vez. Yo asentí y pensé que el aire no estaba raro. Estaba despierto.
Pedí acceso a los registros de obra. Me condujeron a una sala sin ventanas donde el silencio es un producto caro. Carpetas, planos, informes técnicos redactados con la prosa séptica de quien no quiere dejar huellas. Entre páginas de resistencia de materiales y cronogramas optimistas, aparecieron notas al margen escritas a mano, cambios de última hora, refuerzos que no figuraban en el presupuesto inicial. Una frase repetida con caligrafía nerviosa: no insistir aquí, a no insistir aquí, como si el suelo hubiese aprendido a escribir. El ingeniero a cargo de la excavación aceptó hablar conmigo a cambio de anonimato y café. Tenía ojeras antiguas y una manera de tocar la taza como si calibrara su peso. Dijo que al principio todo fue normal. Dijo que las mediciones daban bien hasta que dejaron de hacerlo. Que hubo una noche en que el pozo devolvió un sonido imposible, un coro de martillos y rezos superpuestos. Dijo que vio, con los ojos bien abiertos, un tramo de escalera que no estaba en los planos, gastada por pasos que no podían haber ocurrido allí. Dijo que pidió detener la obra y que la respuesta fue acelerar. En la ciudad, el dinero tiene prisa. Las licitaciones no esperan a los fantasmas. El proyecto siguió, y con él una serie de incidentes menores que no llegaron a ser noticia. Un operario que perdió la noción del tiempo y juró haber trabajado una jornada entera en minutos. Un electricista que encontró cables conectados a nada y aún así, calientes. Un encargado que escuchó su propio nombre pronunciado con una voz que no reconoció. Nadie resultó herido de gravedad. Nadie quiso elevar la mano demasiado alto. Decidí volver al pasillo. Esta vez llevé una linterna y una grabadora encendida. No buscaba pruebas, buscaba compañía. El suelo vibró con la misma cadencia, un pulso que parecía contar algo. Palabras sin idioma se acomodaron en mi oído. Pensé en el tiempo como un río y en lo mal que explicamos las corrientes cuando no las vemos. Pensé en las ciudades como capas de intentos. Pensé en las historias que quedan atrapadas cuando levantamos paredes sin preguntar. En Ispunto, el portal se manifestó sin espectáculo. El aire se volvió espeso, como si el espacio se hubiera cansado de ser atravesado. Vi escenas que no eran visiones sino recuerdos prestados. Un patio de tierra, una mujer colgando ropa mientras mira el cielo con desconfianza, un hombre que baja a un pozo con una cuerda gastada. Oí campanas. Sí, pero no de iglesia. Campanas de cierre. El pliegue del tiempo no mostraba grandes eventos. Ofrecía la intimidad de lo cotidiano. Y ahí entendí el giro más inesperado. No era una puerta para viajar. Era un lugar de paso para lo que no quiso irse. La grabadora captó algo que luego escuché con cuidado. No eran palabras claras, pero había una estructura, un ritmo como un editorial antiguo dictado por muchas bocas. Hablaba de un pacto no escrito entre el suelo y quienes lo habitan. Hablaba de límite, hablaba de la arrogancia de tapar en lugar de escuchar. En ese murmullo encontré una frase que me atravesó sin violencia en sí. Construís encima, vas a convivir. Salí del subsuelo con la certeza de que el edificio no era un enemigo. Era un anfitrión torpe, obligado a sostener demasiado. En la superficie, la vida seguía. Ejecutivos apurados, plantas regadas por goteo, pantallas que prometen control. Yo llevaba conmigo una pregunta incómoda: ¿qué hacemos con los portales que no se ven? La respuesta, intuía, no estaba en derrumbar ni en negar. Estaba en aprender a habitar el pliegue sin convertirlo en espectáculo ni en secreto. Esa noche, al ordenar mis notas, descubrí que algunas frases habían cambiado de lugar solas. No era paranoia. El texto parecía reacomodarse para decir otra cosa. El edificio, pensé con una sonrisa cansada, también edita. Y tal vez espera que alguien se anime a publicar lo que respira. Publicar no fue un acto heroico, fue un gesto torpe. Un artículo largo, lleno de citas indirectas, contexto urbano y la clase de prudencia que se aprende a los golpes. Evité palabras grandilocuentes, no ditch portal. Dije anomalía temporal de baja intensidad. Dije pliegue histórico. Dije convivencia estructural. El editor levantó una ceja y preguntó si estaba bien. Le respondí que estaba atento. El texto salió un domingo y tuvo una vida rara. Pocos clics, muchos mensajes privados, personas que no se conocían entre sí contaron sensaciones parecidas en edificios distintos. Una mujer habló de un pasillo que olía a pan recién hecho en un banco nuevo. Un hombre dijo que su estacionamiento devolvía el sonido de un tren que ya no pasa. La ciudad al parecer estaba llena de respiraciones. Volví a Horizonte Norte cuando el sol caía oblicuo y la fachada devolvía el cielo en fragmentos. Pedí permiso para entrevistar a los ocupantes. Algunos estaban incómodos, otros aliviados. Un programador me dijo que su oficina le regalaba una hora extra de concentración cada tarde, como si el tiempo se estirara para ayudarlo. Una abogada confesó que, al quedarse sola, escuchaba hojas pasar y sentía una calma antigua, un orden que no entendía pero agradecía. Un personal de limpieza habló de huellas que aparecían y desaparecían sin ensuciar. Nadie pidió que el edificio cambiara. Pedían, más bien, que alguien los tomara en serio. El giro más extraño llegó con una llamada nocturna. Una voz que no reconocí dijo que el portal no estaba en el subsuelo, sino en el acuerdo, en la decisión de cubrir
en lugar de integrar, en la prisa por inaugurar. Colgué sin responder y me reí de mí mismo. La ironía es una defensa eficaz. Sin embargo, al revisar los contratos encontré una cláusula ambigua, una de esas que nadie lee, que hablaba de contingencias patrimoniales no catalogadas. El lenguaje legal también sabe esconder pliegues. Esa semana el edificio organizó una visita guiada para autoridades. Sonrisas, discursos, la palabra innovación repetida como un mantra. Yo caminé detrás, atento a los detalles. En el pasillo, el aire estaba sereno. No había mareo. El portal, si existía, parecía en reposo. Entonces ocurrió algo pequeño y definitivo. Una funcionaria se detuvo, cerró los ojos y dijo que sentía a su abuela cerca. Nadie se rió. Nadie supo qué hacer con esa frase. Yo anoté y sentí una gratitud inesperada. A veces, el periodismo no revela. Acompaña, decidí escribir un segundo texto, esta vez más personal. Hablé de mi miedo a exagerar y de mi miedo mayor a callar. Hablé de la tentación de convertir lo inexplicable en show. Hablé de la responsabilidad de nombrar sin poseer. El edificio respondió a su manera. Las luces del lobby bajaron apenas, como si escucharan. El aire se volvió neutro, hospitalario. Pensé que la convivencia no es una solución, es una práctica. El portal, comprendí, no quería viajes ni héroes. Quería atención. Quería que dejáramos de medirlo todo con la vara del rendimiento. En una ciudad obsesionada con el futuro ofrecía un recordatorio humilde. El pasado no es un museo, es un vecino. Si lo ignoras, golpea la pared. Si lo escuchas, aprende. La última noche antes de cerrar esta investigación me quedé solo en el pasillo. Apagué la linterna. Dejé la grabadora en el bolsillo. Respiré con el edificio. Sentí escenas mínimas, sin drama, un mate compartido, un plano dibujado con lápiz, una risa brief. No vi catástrofes ni milagros, y continuidad. El pliegue del tiempo, pensé. No es una herida si se la cuida. Salí con una decisión tomada, contar esta historia como se cuenta un rumor responsable, con respeto, con dudas, porque si los edificios respiran, tal vez también aprenden. Why sí aprenden. Tal vez nos enseñen a habitar sin tapar. La mañana en que decidí reescribir el final, la ciudad parecía ensayar una versión más lenta de sí misma. El tránsito murmuraba en lugar de gritar. Los árboles chorreaban una paciencia verde después de la lluvia. Y Horizonte Norte se alzaba con esa dignidad de objeto nuevo que ya aprendió a cargar historias viejas. Caminé hacia la entrada con la sensación de que no iba a descubrir nada más. Y aún así, como buen periodista y mejor curioso, llevaba la libreta abierta. A veces escribir es una forma elegante de escuchar. El lobby estaba tranquilo, ni olores extraños, ni vibraciones rebeldes. El guardia me saludó con un chiste breve sobre el clima, y yo respondí con otro, porque el humor es el idioma secreto de quienes prefieren no hablar de lo importante de golpe. Crucé el espacio como quien cruza una sala donde alguien duerme. El edificio, pensé, no descansa. Regular. Bajé al pasillo que no figura en los planos con pasos suaves. No por miedo, sino por respeto. Me senté en el banco frío y dejé que el lugar hiciera lo suyo. Nada ocurrió de inmediato. Y eso, curiosamente, fue el acontecimiento. Entendí que había estado esperando señales cuando lo que hacía falta era compañía. El portal, si ese nombre todavía sirve, no pedía pruebas ni titulares, pedía tiempo. Pedía que alguien se quedara sin intentar arrancarle un secreto. Pensé en todo lo que había aprendido, investigando una anomalía que no se deja acercar. Aprendí que el contexto importa más que el fenómeno, que los edificios modernos, con sus vidrios impecables y sus discursos de eficiencia, también cargan culpas y cuidados. Aprendí que el pasado no es un archivo polvoriento, sino una conversación que sigue abierta aunque nadie la modere. Y aprendí algo incómodo, aunque la prisa es una forma de violencia elegante. Me acordé de los mensajes privados, de las personas que reconocieron en mis palabras algo que no sabían nombrar. No querían respuestas, querían permiso. Permiso para decir que un lugar se siente raro, sin que eso los convierta en caricatura. Permiso para convivir con lo inexplicable sin caer en el espectáculo. El giro final de esta historia no es un portal que se abre, sino una ciudad que afloja. Antes duerm. Apoyé la mano en la pared otra vez. Estaba tibia, sí, pero no como una piel febril, sino como un mate recién cebado que se comparte sin ceremonia. No vi escenas de otros tiempos ni escuché campanas. Escuché mi respiración acomodarse. Comprendí que la convivencia no consiste en entenderlo todo, sino en no tapar lo que molesta. En construir con preguntas, en dejar un espacio para lo que no rinde pero sostiene. Salí a la calle y el sol se coló entre nubes como una disculpa amable. Miré el edificio desde afuera y me reí solo. Tanto miedo a los portales temporales y resulta que el verdadero salto es aprender a vivir con capas. El futuro, pensé con una sonrisa, no es un lugar al que se llega, es una práctica diaria. Y si hay humor en todo esto, ¿es que el progreso nos toma en serio? Cuando nosotros dejamos de tomarnos tan en serio a nosotros mismos. Cierro esta investigación con menos certezas y más cuidado,
con la convicción de que narrar también construye, que una historia puede ser un refuerzo estructural invisible. Horizonte Norte seguirá ahí, respirando a su ritmo, enseñándonos sin didactismo que tapar no es resolver y que escuchar no atrasa. Ojalá más edificios, más ciudades y más personas se animen a esa coreografía lenta. Gracias por ver este video y por llegar hasta acá. Si te gustó, suscríbete y dale like para más contenido, y en los comentarios contame qué tipo de historias querés ver en ciudades que recuerdan, objetos que respiran, investigaciones con misterio o futuros posibles contados sin apuro. Nos